¿Y si una parada de tráfico pudiera convertirse en el espejo que obliga a una ciudad a verse tal como es? Imagina una avenida tranquila al atardecer. Un oficial deteniendo un auto de lujo, convencido de que no pertenece a quien lo conduce, solo para descubrir que la mujer al volante es una jueza, aún con su toga, regresando de un tribunal. Lo que comienza como un error de juicio se transforma en un enfrentamiento que sacude no solo una carrera, sino los cimientos de una comunidad. Esta es la historia de la jueza Isabel Navarro, el oficial Diego Fernández, y un encuentro en las calles de Guanajuato, que obligó a todos a preguntarse: ¿quién decide quién pertenece y quién no sé? Era un martes por la tarde, poco después de las 6:45, en la avenida Juárez de Guanajuato, una ciudad donde los callejones empedrados y las fachadas coloniales guardan siglos de historia. Los árboles de mezquite proyectaban sombras largas, y las casonas de cantera, con balcones floridos y puertas de madera tallada, hablaban de una riqueza antigua, de familias que habían prosperado en la minería y el comercio. El oficial Diego Fernández, de 42 años, un veterano con 18 años en la policía municipal, estaba a menos de 2 horas de terminar su turno. Tomaba un sorbo de café amargo de un termo gastado, sus ojos escaneando la avenida por rutina, cuando notó un Porsche Cayenne negro detenerse en un semáforo. El auto se quedó inmóvil un segundo de más, como si el conductor dudara, antes de avanzar con una lentitud que llamó su atención. Diego encendió las luces de la patrulla, sus dedos ya en la radio. Despacho, aquí, Unidad 15, iniciando una parada de tráfico en un Porsche Cayenne, sin placas visibles desde atrás, ocupado por una persona. El auto se orilló con suavidad bajo un laurel, sin movimientos bruscos, sin señales de pánico. La ventanilla del conductor bajó antes de que Diego llegara a la puerta. «Buenas tardes, oficial», dijo una voz clara, firme, con una autoridad que lo detuvo en seco. La mujer al volante no era lo que esperaba. Era latina, de unos 65 años, con cabello corto plateado, recogido con elegancia, y una postura tan recta que parecía presidir una sala. Sus ojos, oscuros y penetrantes, lo estudiaron sin parpadear. Llevaba una toga negra, claramente judicial, y sus manos descansaban en el volante, firmes, sin un ápice de nerviosismo. «Soy la jueza Isabel Navarro, del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato. Este es mi vehículo. Vengo de la corte camino a casa». Diego parpadeó, su mente tropezando con la información. «Licencia y registro, por favor», dijo, su tono más cortante de lo que pretendía, como si quisiera recuperar el control. Isabel no dudó. Sacó los documentos de la guantera con una calma que hablaba de experiencia, entregándolos sin apartar la mirada. «¿Cuál es el motivo de esta parada?». Diego revisó los papeles bajo la luz de su linterna. Todo estaba en orden. Isabel Navarro, registro a su nombre, sin irregularidades. Pero un instinto, esa voz interna que había aprendido a no ignorar en 18 años de patrullas, le decía que algo no encajaba. «Este auto coincide con la descripción de un vehículo robado reportado esta mañana», dijo. Su voz baja, los ojos entrecerrados como si buscara una grieta en la compostura de la mujer. Isabel alzó una ceja, su expresión una mezcla de incredulidad y control. «Está registrado a mi nombre. Puede verificarlo con despacho». «Eso haré», respondió él, dando un paso atrás hacia la patrulla. Mientras esperaba la confirmación, no dejó de observarla por el parabrisas. Isabel no se movió, no tocó su celular, no ajustó el retrovisor. Solo miró al frente, como si el tiempo fuera un recurso que ella dominaba. Despacho respondió en menos de un minuto. «No hay reporte de robo vinculado a TS-VIN. Registro coincide con la licencia. Todo en regla». Aún así, Diego no devolvió los documentos. Regresó a la ventanilla, más lento, sus botas resonando en el pavimento. «¿Le importaría bajar del vehículo, señora?». La voz de Isabel se endureció, aunque mantuvo una calma gélida. «¿Es una orden legal?»,
Diego dejó caer la mano cerca de su funda, un gesto reflejo que no pasó desapercibido. Sí, lo es. Hubo un silencio pesado, como si el aire mismo contuviera el aliento. Los ojos de Isabel lo estudiaron, no con enojo, sino con una precisión que lo hizo sentir expuesto. ¿Me está deteniendo? Le pido que baje para aclarar esto. Un grupo de transeúntes comenzaba a reunirse. Un joven, de unos 19 años, levantó su celular, la luz roja grabando. Isabel habló más alto, asegurándose de que la escucharan. Soy la jueza Isabel Navarro, del Tribunal Superior de Justicia. Este es mi vehículo. Usted ha confirmado que no está robado. Ahora me está deteniendo sin justificación legal. Diego sintió un estremecimiento, pero no lo mostró. Conocía la ley. Sabía que su cámara corporal estaba grabando. Notó que la multitud crecía. 7, 12 personas ahora. Algunas murmurando, otras observando en silencio. Pero una parte de él, esa terquedad forjada en años de autoridad incuestionada, lo empujó a mantenerse firme. Le pedí que baje, repitió. Su voz tensa, casi un desafío. Isabel lo miró. Su tono ahora un filo que cortaba sin esfuerzo. Está violando mis derechos constitucionales. Una voz desde la acera gritó. ¡Es la jueza Navarro! Ella presidió el caso de mi tía, no miente. Pero Diego no cedió. Le pedí que baje del vehículo, insistió, su voz endureciéndose, como si cada palabra fuera un intento de recuperar el control. Y yo pregunté si es una orden legal, replicó ella, sin alzar la voz, pero con una autoridad que resonaba en la calle. Silencio. Luego, una mujer mayor, apoyada en un bastón, murmuró. Quita la mano de tu arma, oficial. Diego no había notado que sus dedos rozaban la funda. Los retiró. El pulso acelerado, el sudor comenzando a perlar su frente. Más celulares se alzaron, luces rojas parpadeando como luciérnagas en la penumbra. Un hombre susurró. Es la jueza que ayudó a mi primo con su libertad condicional. Este tipo está metiendo la pata. Diego retrocedió un paso, la duda filtrándose como agua en una grieta. Las cámaras, los murmullos, el peso del uniforme, todo lo aplastaba. Isabel subió la ventanilla 4 centímetros, un gesto deliberado, no hostil pero firme. Miró al frente, esperando que él tomara la decisión correcta. Diego regresó a la patrulla, el corazón golpeándole el pecho. Pero esto no terminaba. Era el comienzo de una tormenta que nadie había previsto. En la patrulla, con las ventanillas a medio bajar, Diego tamborileaba los dedos en el volante, la confirmación de despacho resonando en su mente. Todo en regla, pero no podía dejarlo ir. Algo en él, orgullo, instinto, o quizás el miedo a parecer débil frente a la creciente multitud, lo empujó a salir de nuevo. Cerró la puerta con un golpe seco y caminó hacia el auto. La multitud había crecido. 20 personas, quizás más, susurros convirtiéndose en comentarios audibles. Isabel no bajó la ventanilla más. Esperó. Su rostro sereno pero con una mandíbula tensa, como alguien que ha enfrentado este tipo de desafío demasiadas veces. Diego tocó el cristal una vez, un golpecito firme. Ella lo bajó 4 centímetros más. Señora, necesito hacerle unas preguntas adicionales. Ya verificó mi licencia, mi registro y mi identidad, respondió Isabel, su voz precisa, como si dictara una sentencia. ¿Qué más necesita, oficial Fernández? Que pronunciara su nombre, con esa calma de quien emite un fallo, lo hizo retroceder internamente. ¿Desde cuándo tiene este vehículo? Desde mayo del año pasado. Comprado usado, certificado, en el concesionario Porsche de León. Diego asintió, fingiendo tomar notas mentales. ¿Pagado en su totalidad? Los ojos de Isabel se entrecerraron, su paciencia al borde. ¿Me está preguntando cómo pagué mi auto? ¿O está insinuando que lo robé, incluso después de que despacho lo confirmó? Diego abrió la boca, pero las palabras se le atoraron. Ella continuó, su tono medido pero implacable.
¿Le pregunta a todos los conductores en este vecindario cómo pagaron sus autos? ¿O solo a los que no encajan con su idea de quién debería conducirlos? No tergiverse mis palabras, dijo él, aunque sentía el suelo ceder bajo sus pies. No necesito hacerlo, usted se encarga de eso. El tono de Isabel cambió. Ya no se defendía, sino que lo confrontaba, sin alzar la voz. Un joven en la multitud murmuró: «Este tipo debería parar antes de que se hunda más». Diego lo oyó, pero fingió ignorarlo. La luz roja de un celular al otro lado de la calle seguía grabando, implacable. Isabel miró a la multitud, luego a él. ¿Sabe cuántas horas pasé esta semana en tribunales? Resolviendo casos, firmando órdenes, asegurándome de que la justicia sea justa. ¿Cree que después de eso salgo a robar autos en Juárez? Diego se sintió atrapado, pero insistió. ¿Es este su único vehículo? Isabel apoyó la cabeza en el marco de la ventanilla, su mirada casi compasiva, como si viera a un hombre perdido en su propio error. Es la quinta vez que insinúa que no debería estar al volante de este auto. No es personal, mintió él, su voz más débil, casi suplicante. Claro que lo es, respondió ella, suave pero cortante. No me ve a mí, no como soy. Ve una posibilidad que ya decidió que es verdad. Diego desvió la mirada, al pavimento, a los árboles, cualquier lugar menos sus ojos. No puede llevar un distintivo y actuar con esa certeza cuando está equivocado. Continuó ella. No cuando sus decisiones afectan vidas, no cuando siembran miedo en lugar de seguridad. El pecho de Diego se apretó. Sabía que estaba perdiendo el control, pero no podía admitirlo. Entonces, otra patrulla llegó, sus luces azules cortando la penumbra. La oficial Ana López, de unos 36 años, cabello corto y ojos rápidos que escanearon la escena, bajó del auto. «Diego, ¿qué está pasando?», preguntó, su tono neutral pero con un dejo de preocupación. «Parada rutinaria», respondió él seco, aunque su voz traicionaba inseguridad. «Posible vehículo robado». Ana miró dentro del auto. Sus cejas se alzaron. «Es la jueza Navarro, la he visto en el tribunal. Lo tengo bajo control», insistió Diego, aunque cada palabra sonaba más hueca. «No», dijo Ana, firme pero calma, «no lo tienes». La avenida ahora era un escenario vivo. Vecinos en los portales, jóvenes susurrando, conductores grabando desde autos estacionados. Más de 30 personas observaban, algunas comentando en voz alta, otras con celulares en alto. Isabel seguía en su auto, las manos en el volante, la toga negra resaltando en la luz crepuscular, como un símbolo de autoridad desafiada. Miró por el retrovisor, no con temor, sino con la compostura de quien preside una audiencia antes de dictar sentencia. Diego estaba a un lado, brazos cruzados, mordiéndose el interior de la mejilla. No sabía qué intentaba demostrar, pero no podía retroceder. Alguien gritó desde la acera: «¡Es la jueza Navarro! Lleva años en el tribunal. ¡Este tipo está loco!». Un chico de unos 17 años, celular en mano, se acercó al auto. «¿Necesita ayuda, señora?». Isabel asintió ligeramente, un gesto que decía: «Estoy manejando esto». Luego, desde la ventanilla, habló a Diego. Ha dejado clara su postura. «Quiero irme ahora». Él no respondió. Ella repitió, más firme: «Oficial Fernández, solicito irme, a menos que me esté deteniendo formalmente». Más celulares se alzaron, luces rojas multiplicándose. Ana miró entre ellos. «Diego, déjala ir. Podría haber cambiado las placas», murmuró él, casi para sí mismo, aferrándose a una excusa que se deshacía. Ana frunció el ceño. «Estás inventando razones. Solo hago mi trabajo». «No», dijo ella, cortante. «Estás aferrándote a un error». Isabel habló, dirigiéndose a Ana. «Oficial López, supongo que me conoce. Entonces entenderá la gravedad de este error». Ana asintió, su rostro tenso. «Sí, señora». Se acercó al auto.
Jueza, le sugiero quedarse unos minutos mientras resolvemos esto. Mientras lo convencen de retroceder, replicó Isabel, su voz afilada pero controlada. Mientras evitamos que esto empeore, dijo Ana, cuidadosa, sus ojos moviéndose entre Diego y la multitud. La multitud ahora superaba las 40 personas. Alguien transmitía en vivo. Los comentarios en pantalla volaban. Esto pasa ahora en Guanajuato. Es una jueza. ¿Por qué la retienen? Isabel abrió la guantera, sacó una credencial judicial y la mostró por la ventanilla. Ana la revisó. Luego se volvió a Diego. Todo está en orden, incluyendo esto. Déjala ir. Diego no respondió. Sus brazos más apretados, la mandíbula rígida. Sentía algo desmoronarse, pero no podía nombrarlo. Entonces, Isabel hizo algo inesperado. Apagó el motor, abrió la puerta y bajó del auto. La multitud contuvo el aliento. Ella se irguió, la toga ondeando en la brisa, las manos a los costados, su presencia imponente, como si el tribunal se hubiera trasladado a la calle. ¿Esto hace falta?, dijo, su voz resonando en la avenida. ¿Que una mujer latina tenga que bajarse de su auto para ser tomada en serio? El silencio era denso, cargado de presión, a punto de estallar. La mano de Diego se acercó a su cinturón. Ana gritó, ¡No lo hagas! Él se congeló, el pulso acelerado, el sudor corriendo por su espalda. Isabel lo miró directamente, su voz firme pero serena. Usted no es la ley. La ley se escribe, se estudia, se defiende por quienes han ganado el derecho a interpretarla. Usted la aplica, pero solo si entiende su propósito. Diego ya no escuchaba con claridad. Los murmullos de la multitud, las luces rojas de los celulares, la mirada de Isabel, todo lo aplastaba. Pero una parte de él, la que se negaba a parecer débil, lo empujó a avanzar. Señora, regrese a su vehículo. Ella no se movió. ¿Me se está deteniendo? Está interfiriendo con una investigación policial. La multitud cambió. Algunos rieron, con incredulidad. Un hombre mayor cerca de una farola murmuró. Está inventando cargos ahora. Ana se volvió a Diego. Su voz baja pero afilada. Eso no tiene sustento. Estás improvisando y no es protocolo. Se negó a cumplir, insistió él, su voz temblando ligeramente, como si supiera que estaba perdiendo. Cumplió con todo hasta que lo hiciste personal, replicó ella, su tono un reproche contenido. Isabel le habló, su voz un martillo envuelto en terciopelo. Está fabricando acusaciones. Eso es mala conducta profesional. Diego perdió la calma. ¡Regrese al auto!, gritó. Su voz rompiendo el aire, un eco que resonó en la calle. Una mujer con la transmisión en vivo alzó la voz. «Este hombre Batken va a arrestar a una jueza porque lo dejó en ridículo». Isabel dio un paso hacia él, no agresiva, solo lo suficiente para que sus palabras fueran claras. «Oficial Fernández, si me toca sin causa, estará tomando una decisión que acabará con su carrera. Es una amenaza, es una realidad». Silencio. Luego, él alcanzó su muñeca, no con fuerza, pero suficiente para cruzarla. La multitud explotó. «¡La está tocando! ¡Es una jueza! ¡Suéltala!». Ana se interpuso, empujándolo con firmeza. «Diego, retrocede. Suelta ahora». Él soltó la muñeca, retrocedió, respirando agitado, los ojos perdidos, como si el mundo se hubiera derrumbado. Isabel se volvió a la multitud, su voz resonando como un fallo inapelable. «Presentaré una queja formal. Solicitaré todas las grabaciones de la cámara corporal y del vehículo. Recomiendo a quienes grabaron que guarden sus videos». La gente vitoreó. Un rugido contenido pero poderoso, que cortó la tensión como un cuchillo. Diego intentó recomponerse, pero era tarde. Ana estaba junto a Isabel, no con él. «¿Puede conducir, jueza?», preguntó suavemente, su voz llena de respeto. «Pude desde el principio», respondió ella. Su tono sereno pero cargado de significado. Subió al auto, ajustó el retrovisor, encendió el motor. La puerta cerró con un clic suave, más sonoro que los gritos. Se alejó con calma,
las luces traseras desvaneciéndose en la penumbra de la avenida. Diego se quedó allí, manos en las caderas, el mundo girando a su alrededor. Ana rompió el silencio, su voz baja pero firme. Intentaste detener a una jueza por un auto que es suyo y una corazonada sin fundamento. Pensé que coincidía, murmuró él, su voz hueca, como si las palabras ya no tuvieran peso. Lo escalaste, ignoraste a despacho, lo prolongaste hasta que te enterraste. Él la miró, derrotado. ¿Estás de su lado? Estoy del lado de la ley. Tú la rompiste. Alguien gritó desde la acera. ¡Prepárate para la demanda! La tensión cambió, de furia a una espera cargada de anticipación. Pero la noche no terminaba. No para el departamento, no para Diego, y mucho menos para Isabel. Al amanecer, el video de la transmisión, de apenas 4 minutos y medio, tenía más de 500,000 vistas. El nombre de Isabel Navarro era tendencia en redes sociales junto a frases como perfil racial, abuso de autoridad y cámara corporal. Los medios locales lo cubrieron primero, con titulares en los diarios de Guanajuato, y luego los nacionales se sumaron, con programas de televisión analizando cada detalle. En el Departamento de Policía de Guanajuato, la sala de juntas matutina estaba en un silencio sepulcral, el aire denso como antes de una tormenta. El jefe, Raúl Mendoza, entró sin saludar, dejando un titular impreso sobre la mesa. Jueza de Guanajuato, detenida injustamente en control vehicular. ¿Fue su toga la verdadera amenaza? Diego, sentado en una esquina, evitó moverse. Sintiendo las miradas como agujas, no solo lo miraban a él, sino también a Ana, la oficial que intervino, la que no lo respaldó. Mendoza miró a Diego, su rostro endurecido. ¿Entregaste tu informe? Sí, señor. Lo leí. No coincide con las grabaciones de la cámara. Diego guardó silencio, el peso de las palabras aplastándolo. Iniciamos una revisión interna. Estás en licencia administrativa, efectiva de inmediato. ¿Con sueldo? Preguntó, su voz apenas audible, como si temiera la respuesta. Es el protocolo, pero no lo confundas con respaldo. Al otro lado de la ciudad, Isabel estaba en su comedor, la toga cambiada por una blusa de lino y jeans, tomando un café que se había enfriado hace rato. Su celular vibraba sin parar. Colegas, amigos, reporteros, incluso desconocidos. No contestó a nadie. En cambio, abrió su laptop y vio el video, estudiando su rostro desde afuera, la forma en que la multitud creció. El momento exacto en que Diego tocó su muñeca. No la sorprendió, pero dolió, no por el acto en sí, sino porque siempre supo que podía ocurrir. Miró una foto enmarcada en la pared. Su padre, un policía en Guanajuato en los 70, en uniforme, con una sonrisa cansada pero orgullosa. La toga no cambia como te ven algunos. Le había dicho una vez, tendrás que pelear más duro para que te vean como eres. Ella pensó que podía superar esa barrera con trabajo y tiempo. Pero la noche anterior le había mostrado que algunas batallas nunca terminan. A mediodía su asistente, Clara, llegó a su casa. Era una mujer joven, de unos 27 años, con una lealtad feroz y una carpeta bajo el brazo. Traje el expediente para mañana. Pensé que querrías echarle un ojo. Isabel no levantó la vista de su café. ¿Crees que debería ir al tribunal? Clara dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Si no vas, dirán que te doblegaron. ¿Crees que me doblego? Preguntó Isabel, su tono suave, pero con un filo que hizo que Clara se detuviera. No, señora. Creo que está agotada. Y tiene derecho a estarlo. Isabel dejó que el silencio se extendiera, sus dedos trazando el borde de la taza. Estaré en el tribunal, como siempre, no por ellos, sino por mí. Clara asintió, un destello de admiración en sus ojos. Lo sabía. Esa noche, una protesta se formó frente al departamento de policía. No era masiva, pero unas 150 personas se reunieron, sosteniendo carteles que decían:
El poder no da permiso y quien juzgue y se juzgan. Alguien había impreso capturas de la cámara corporal y las pegó en palos, como pancartas improvisadas. Una imagen se volvió icónica. Isabel de pie junto a su Porsche, la toga ondeando en la brisa, los ojos fijos en Diego como si emitiera un veredicto inapelable. Dentro del edificio, Diego empacaba sus cosas en una caja de cartón, sus movimientos lentos, casi mecánicos. Escuchó los cánticos afuera, su nombre mencionado en tonos de ira y burla. No estaba enojado, como lo hubiera estado antes. Estaba confundido, atrapado en un torbellino de dudas. Había seguido su instinto, lo que pensó que era correcto, lo que le habían enseñado a hacer en años de patrullas. Pero ahora, todo se sentía mal, como si hubiera estado siguiendo un mapa equivocado toda su vida. Miró una foto en su escritorio. Su esposa y sus 2 hijas en un viaje a San Miguel de Allende, el verano pasado, riendo bajo un arco de bugambilias. Se preguntó cómo explicarle esto a sus hijas, cómo contarles que había cometido un error sin sonar como el villano de la historia. Ana tocó el marco de la puerta, su silueta recortada contra la luz del pasillo. ¿Estás bien? Él se encogió de hombros, sin mirarla. No quería que terminara así. No me dejaste opción, Diego, dijo ella, su voz suave pero directa. Él levantó la vista, cansado. Nunca piensas que lo que nos parece normal, lo que hacemos todos los días, es lo que está roto. Ana cruzó los brazos, apoyándose en la pared. Lo pienso, pero no basta con pensarlo. Hay que hacer algo al respecto. Diego asintió lentamente, aunque no estaba seguro de qué significaba eso aún. Sí, lo estoy intentando, pero los pensamientos no deshacen el daño. Y Guanajuato no esperaba a que él encontrara las respuestas. Antes de la toga, Isabel era Isabel Morales, nacida en el barrio de Valenciana, en Guanajuato. Su madre era costurera, cosiendo vestidos para las familias acomodadas. Su padre, un policía que trabajaba turnos dobles para pagar las cuentas. En 1979, cuando Isabel tenía 15 años, un oficial la detuvo mientras caminaba a casa desde la biblioteca, con un libro de derecho bajo el brazo. La acusó de comportamiento sospechoso y la hizo sentarse en la banqueta durante 40 minutos, cuestionándola sobre su vida, su familia, su derecho a estar allí. Mostró su identificación escolar. No importó. Su padre llegó, furioso pero contenido, y le dijo después: no llores frente a ellos, haz que te respeten, pero hazlo con la cabeza alta, no con gritos. Esas palabras la marcaron. Estudió Derecho en la Universidad de Guanajuato, trabajó como defensora pública, enfrentando un sistema donde las mujeres latinas eran rarezas en los tribunales. Ascendió lentamente, ganándose una reputación de equidad. Estricta, nunca cruel, siempre precisa. Cada caso era una oportunidad de demostrar que pertenecía, no solo al tribunal, sino al mundo que intentaba cambiar. Pero la parada de la noche anterior le recordó que algunas puertas nunca se abren del todo, no importa cuántos títulos tengas. La audiencia se llevó a cabo 2 semanas después, en un edificio municipal en la calle Sangre de Cristo. Una sala sencilla con sillas de madera y paredes blancas, abarrotada de cámaras de televisión. Isabel, sin toga, era testigo, no jueza. Diego entró por una puerta lateral, sin uniforme, vestido con una chaqueta azul oscuro y pantalones de vestir, sus hombros tensos, como si cargara un peso invisible. El silencio en la sala era denso, roto solo por el zumbido de los ventiladores y el murmullo de los reporteros. El comité de supervisión, compuesto por 7 miembros, revisó las grabaciones de la cámara corporal y del vehículo. La presidenta, Carmen Salazar, una ex jueza retirada, pausó el video en el momento crítico, cuando el audio de la cámara de Diego se cortó. Oficial Fernández, ¿puede explicar por qué el audio de su cámara dejó de funcionar en el momento de mayor tensión? Diego carraspeó, su voz baja. No lo sé, tal vez fue un fallo técnico. Carmen ajustó sus gafas.
su expresión severa. Los registros técnicos muestran que su mano rozó el interruptor de silencio en ese momento exacto. ¿Es consciente de eso? Silencio. Diego bajó la mirada, luego asintió. Sí, señora. Carmen se inclinó hacia adelante. El audio falla justo cuando la situación escala. Eso es, en el mejor de los casos, una coincidencia preocupante, y en el peor, una manipulación deliberada. Diego no respondió, sus manos apretadas en su regazo. Isabel habló después, su voz clara, resonando en la sala como si estuviera en el estrado. No estoy aquí para defenderme, porque no hice nada que requiera defensa. Estoy aquí para recordarles que la confianza en la ley no se construye solo con reglas, sino con juicio, con respeto, con responsabilidad. Esa noche, el sistema me falló. No porque rompiera la ley, sino porque alguien decidió que no encajaba en el lugar donde estaba. Tuve que cargar con esa falla, y no debería haber sido así. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala, deteniéndose brevemente en Diego antes de volver al comité. Cada día, desde el estrado, decido si alguien merece clemencia o castigo, si representa un peligro o merece una segunda oportunidad. Lo hago sabiendo que el sistema está inclinado, que algunas personas tienen que probar más que otras que pertenecen. Esa noche, yo fui una de esas personas. El panel deliberó durante 1 hora. Cuando regresaron, Carmen anunció el fallo, su voz firme. El oficial Diego Fernández incurrió en conducta indebida, excesiva y sin fundamento legal. Sus acciones sugieren un patrón de comportamiento incompatible con los estándares del departamento. Recomendamos una suspensión de 90 días sin sueldo, reentrenamiento obligatorio en sensibilidad cultural y procedimientos legales, y una advertencia formal. Cualquier infracción futura resultará en despido inmediato. Un murmullo recorrió la sala. Algunos pensaron que era demasiado suave, otros que era excesivamente duro. Isabel no reaccionó. Agradeció al comité con un asentimiento, recogió su bolso y salió, su postura tan erguida como siempre. Afuera, un reportero le acercó un micrófono. «Jueza Navarro, ¿siente que se hizo justicia?» Ella se detuvo, considerando la pregunta. «Justicia no es un momento», dijo, su voz tranquila pero cargada de peso. «Es un proceso, y esto es solo una parte. La verdadera justicia será cuando nadie tenga que pasar por esto». Diego, al otro lado de la calle, observaba desde la sombra de un árbol los autos pasando a su lado. Su suspensión comenzaba al día siguiente. Sin placa, sin arma, solo tiempo para enfrentarse a sí mismo. Ana se acercó, su silueta recortada contra las luces de la calle. «¿Estás bien?» Él negó con la cabeza, su voz baja. «No sé si estoy supposed to estarlo. Creo que se supone que debo ser honesto». Ella teta y ya asintió, un destello de comprensión en sus ojos. «Eso es un comienzo, pero lo que hagas con esa honestidad es lo que cuenta». A la mañana siguiente, Isabel estaba en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia, la luz del sol entrando por las ventanas, iluminando un escritorio cubierto de expedientes y cartas. Algunas eran notas de apoyo, otras de desconocidos que habían visto el video. Una, escrita a mano por una estudiante de Derecho, decía: «Me enseñó que la calma es una forma de fuerza y que el silencio no significa rendirse». Isabel la leyó 3 veces, luego la guardó en un cajón. A las 9, presidió su primer caso del día, una revisión de libertad condicional para una joven de 18 años, acusada de robo menor. La chica estaba nerviosa, sus manos temblando, pero mantuvo la mirada en Isabel. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Isabel, su voz suave pero directa. «Por un error», respondió la joven, su voz quebrándose. «No solo», dijo Isabel, inclinándose ligeramente. «Estás aquí porque te atraparon. La pregunta es, ¿sabes quién quieres ser después de esto?». La joven bajó la mirada, luego la levantó. «Alguien que no vuelva a estar aquí». Isabel asintió,
cerrando el expediente. Continúo tu libertad condicional, sin extensión. Pero la próxima vez no habrá otra conversación. Entendido. Sí, señora, dijo la joven, sus hombros relajándose, un alivio visible en su rostro. Isabel golpeó el mazo una vez, un sonido rápido y limpio. Caso cerrado. Por un momento, el tribunal no se sintió pesado, solo tranquilo, como si el mundo pudiera respirar de nuevo. Después de la sesión, Isabel caminó a su Porsche, estacionado en el mismo lugar de siempre. Se sentó al volante, miró el retrovisor y pensó en las luces de la patrulla, en la mano de Diego en su muñeca, en la forma en que el poder puede volverse daño si no se maneja con cuidado. No era solo una lección para él, era para todos, para los que creen que una toga es un escudo, para los que piensan que una placa es un pase libre, para un sistema que debe aprender a escuchar antes de actuar. Mientras conducía hacia casa, vio a un grupo de estudiantes caminando por la acera, con cuadernos en la mano. Uno de ellos, una chica de unos 16 años, la reconoció y levantó la mano. «Jueza Navarro», gritó. «Vimos su video en la escuela». Isabel sonrió, un gesto pequeño pero cálido. «¿Y qué opinaron?» «Nos hizo hablar», respondió la chica, riendo. «No todos estuvieron de acuerdo, pero todos hablaron». Isabel asintió, satisfecha. Eso es suficiente por ahora. En otro rincón de Guanajuato, Diego estaba sentado en su comedor, frente a un cuaderno en blanco. Su tarea de reentrenamiento requería 500 palabras sobre cómo sus suposiciones habían moldeado la parada de tráfico. Había intentado escribir 3 veces, arrancando las páginas cada vez. Pero ahora, escribió una frase. No la vi, no como persona, no como jueza, solo como una idea que creí cierta. Luego siguió escribiendo. No porque pudiera deshacer lo ocurrido, sino porque el silencio ya no era una opción segura, no para él, no para nadie. Las consecuencias del incidente no se detuvieron en la suspensión de Diego. En las semanas siguientes, Guanajuato se convirtió en un hervidero de debates. En cafés, mercados y salones de clases, la gente discutía. Algunos defendían a Diego, diciendo que solo seguía su instinto. Otros argumentaban que el problema no era él, sino un sistema que permitía que esos instintos dictaran quién es sospechoso y quién no. Una estudiante de Derecho, Mariana, organizó un foro en la universidad, invitando a activistas, abogados y policías a hablar sobre la reforma policial. La sala estaba llena, con más de 200 asistentes, y aunque las opiniones chocaban, el diálogo comenzó. El Departamento de Policía, bajo presión, implementó nuevas capacitaciones en sensibilidad cultural y procedimientos legales. El jefe Mendoza, en una conferencia de prensa, prometió revisar los protocolos de paradas de tráfico y establecer una línea directa para denuncias ciudadanas, pero en privado admitió a sus oficiales. No basta con cambiar las reglas, tenemos que cambiar cómo pensamos. Isabel, desde su estrado, siguió presidiendo casos. Cada sentencia un recordatorio de que la justicia no es solo aplicar la ley, sino entender a las personas detrás de ella. Pero en las noches, cuando revisaba expedientes bajo la luz de una lámpara, pensaba en su padre, en la joven de la libertad condicional, en la chica que la saludó en la calle. Cada uno era una pieza de un rompecabezas más grande, uno que ella no podía completar sola. Diego, mientras tanto, asistía a sus sesiones de reentrenamiento, escuchando a instructores hablar sobre prejuicios implícitos y responsabilidad policial. Al principio, se resistió, convencido de que no era ese tipo de persona. Pero una noche, viendo a su hija menor dibujar en la mesa de la cocina, pensó en lo que Isabel había dicho. No me ve a mí, no como soy. Se preguntó cómo quería que sus hijas lo vieran a él, no solo como padre, sino como hombre, como oficial. Esa pregunta lo mantuvo despierto más noches de las que podía contar. Guanajuato no cambió de la noche a la mañana. Las protestas se redujeron, pero las conversaciones no. En las barberías, en las plazas, en las redes sociales,
La gente seguía hablando, preguntándose cómo asegurarse de que nadie más tuviera que bajarse de su auto para ser escuchado. Porque cuando una mujer como Isabel Navarro se alza, no solo desafía a un oficial o a un sistema, despierta a una ciudad. Y ese despertar, aunque lento, es imposible de detener. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.